Estamos en una nueva emisión de Política y Trabajo con el doctor Juan Manuel Martínez Chas, en un contexto donde entramos en un tramo de definiciones, no solamente para lo que hace a la política nacional, en un contexto obviamente donde el gobierno empieza a mostrar fracturas internas y externas, sino también en lo que hace al movimiento obrero. ¿Por qué decimos esto? Porque se aproximan las elecciones en la Confederación General del Trabajo, con anterioridad también en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, en la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, y en distintas organizaciones sindicales, y esto empieza a definir el trazado hacia el futuro cercano, ¿no? Teniendo en cuenta también que conjuntamente con esta renovación de autoridades en distintas organizaciones sindicales, atravesamos el proceso electoral en la República Argentina, donde empieza a haber datos particulares. Por ejemplo, que la Libertad Avanza hizo un papel precario en las elecciones de Corrientes. Si bien son elecciones locales, marcan de alguna manera cuál es el clima social que se está viviendo en algunos distritos de la República Argentina. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Hola Gustavo, ¿cómo te va? Bueno, Un este, saludo. este contexto empieza a determinar también cuál va a ser el rol del movimiento obrero en los próximos meses. ¿Qué apreciación tenés al respecto, más allá de lo que implican la información en torno a lo que implica estos procesos electorales? Bueno, es un proceso electoral que ya estaba, toca, ¿no? Renovar las autoridades que se eligieron en el 2021 a la salida de la pandemia. Lo mismo ocurre con una serie de organizaciones sindicales como la que vos mencionás. En nuestro sector tenemos la renovación de autoridades de la Federación Marítima Portuaria. eh, Dentro de un mes aproximadamente, un poquito más, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Este mes de septiembre también va a ser testigo del Comité Central Confederal de la CGT, preparatorio del Congreso de noviembre, también de renovación de autoridades, y se da en un marco, como vos bien decís, de una, el calendario electoral de las elecciones de medio término, con un dato de color, me parece a mí, que son las elecciones en la provincia de Buenos Aires el domingo próximo, ¿no? Me parece que ahí vamos a comenzar a delinear un escenario con vistas al 2027, pero además eh, creo que es la posibilidad, lo que se ha dado en los últimos días, de palpar el humor social acerca de las políticas del gobierno de Milei. El rol del movimiento obrero, bueno, venimos repitiéndolo desde hace tiempo. En el caso de la CAT y la FEPINRA, creo que han asumido un rol de vanguardia en lo que es digamos, no solo la denuncia de, digamos, del modelo excluyente y desindustrializador y empobrecedor del tejido industrial y productivo de la nación, eh, por parte del gobierno nacional. Bueno, ha quedado claro no solo con la tarea hecha por la Federación y por la CAT respecto a la ley de Marina Mercante y los decretos desregulatorios o que eliminaban la Dirección Nacional de Vialidad. Esto también tiene mucho que ver con el acto desarrollado en la provincia de Buenos Aires con el gobernador Axel Kicillof y los actores de la Federación o de los diversos Ujú. sindicatos del quehacer portuario, marítimo y naval. Y esperemos que la CGT logre una síntesis con vistas a la renovación de autoridades de noviembre que exprese esta necesidad de la nación, ¿no? Yo creo que es fundamental que el movimiento obrero, conjuntamente con el campo popular, empiecen a trabajar en lo que es el camino de la reconstrucción. Evidentemente, y no hay que ser
un gran analista para esto. El gobierno de Milei nos va a dejar tierra arrasada en muchas cuestiones, ¿no? No solo en la cuestión de los índices de marginalidad social, pobreza, sino además en la carencia de un proyecto de nación y una infraestructura eh, para el desarrollo que está herida, herida de muerte, ¿no? Fíjate vos que en el día de la fecha y después de haber transitado el fenómeno de la tormenta de Santa Rosa, hasta los sectores del campo en el día de hoy se quejaban por el estado de las rutas. Bueno, y que va a ser muy difícil recuperar esas rutas en el tejido productivo, seguramente del sector más rico de Buenos Aires y Santa Fe, y esto tiene que ver directamente con la motosierra en la obra pública, ¿no? Es demencial que un país se jacte, digo como señal hacia los inversores, ¿no? Ujú, De no invertir en infraestructura, ¿no? Porque la situación, esta entelequia que se planteó, que la obra pública iba a ser reemplazada por iniciativas privadas, esto no está ocurriendo. Ni siquiera hubo un proyecto en ese sentido. Simplemente porque hay obras que hacen a la infraestructura eh, y al tejido productivo de una nación que deben ser ideadas y llevadas a cabo por los actores gubernamentales, ¿no? Por el Estado Nacional, por las provincias. Y bueno, esto lo que está generando es un déficit muy grande. Eh, y yo creo que eh, a la finalización de este gobierno vamos a necesitar un gobierno de unidad nacional, pero de unidad nacional en serio, no de rejunte ujú. de partidos, sino de unidad nacional en pos de la reconstrucción de un país que bueno, ha sido arrasado por esta ola de desquicio. Yo no lo llamaría ni siquiera neoliberal, ¿no? Porque esto, esto no tiene ningún sentido desde la lógica económica. Y bueno, el movimiento obrero tiene que ser parte de esa reconstrucción, ¿no? El movimiento obrero tiene que ser un actor político fundamental en, en esa creación de ese espacio nacional que empiece a poner a nuestro país de pie y vaya en salvaguarda de los intereses nacionales y sobre todo los sectores que hoy están sufriendo, que son los sectores más vulnerables y del trabajo, ¿no? Los industriales nacionales, obviamente esto en el marco de de una realidad geopolítica internacional que el gobierno absolutamente desconoce, ¿no? Fíjate hoy analizar la locura de haber seguido de los BRICS cuando eh, la realidad internacional nos lleva a que van a ser uno de los actores fundamentales digamos, están siéndolo hoy y en la reconstrucción del próximo tejido de poder mundial, ¿no? Y Brasil como eje, Ujú. como nuestro primer aliado, ¿no? Con nuestro primer mercado, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser un movimiento obrero que incorpore todos estos conceptos, que los plasme en un programa de acción y bueno, y elegir los hombres más adecuados, los hombres y las mujeres más adecuados para llevarlos a cabo, ¿no? Con el compromiso de todos. Hablabas al principio de tu intervención sobre el rol que ocupan o que ha tomado tanto la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte como la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Y acá hay un eje central también que tiene que ver con el proceso de transformación de matriz productiva que vive la Argentina, no solamente en este proceso, sino también durante largo tiempo. Y sin embargo, teniendo como eje estas dos estructuras potentes del sindicalismo argentino, el país carece de una mirada estratégica en torno al transporte. Vos hablabas de los BRICS, hablabas de la importancia estratégica que empieza a cumplir este sector en un proceso de industrialización global, de intercambio, de producción, frente a lo que implica el retroceso de desindustrialización que propone el modelo de Javier Milei.
Acá hay varias figuras que me parecería interesante que podamos abordar. Primero, que tiene que ver obviamente con esta matriz productiva, pero segundo también con el rol esencial que empiezan a tener las organizaciones sindicales del transporte, porque el transporte es uno de los ejes y nodos estratégicos que hacen a la producción. No por algo, China, integrante de los BRICS, estableció una alianza estratégica con Perú. Esto es algo que venimos hablando con distintos protagonistas del sector, y construyó un puerto multimodal en Chancay y empieza a trazar ejes de corredores de transporte tanto con Perú como con Brasil para poder tener una estructura logística que le permita generar esta transacción de productos. Bueno, todo este eje central, todo este eje estratégico, en la Argentina solamente lo tienen en cuenta las organizaciones sindicales. ¿Crees que a partir de ahí surge este posicionamiento táctico y también que funciona como unidad de acción y de concepción, tanto en la CAT como en la FEPINRA, teniendo en cuenta que la visión de los trabajadores sigue siendo estratégica en la Argentina? Sí, absolutamente. El ejemplo que estoy poniendo a nivel global de todas las políticas que va a ser necesario desarrollar, obviamente en el sector transporte ha tenido una síntesis perfecta, ¿no? Un gobierno nacional que ha desregulado cuanto ha podido, resistencia del campo nacional y popular, en este caso expresada por las organizaciones sindicales, que además de resistir, denunciaban y marcaban el rumbo que tenemos que seguir, ausencia total de una política en el sector. Fíjate que se ha desmantelado la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, la Administración General de Puertos, y no hay manera de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, más allá de, de las críticas que podemos desarrollarle, a 9 meses de su creación, arranque. ¿Mm? Más allá de poner en eje un viejo proyecto del macrismo del 2018 que ha sido volver a estrangular el puerto de Buenos Aires con aquel viejo y renovado hoy esquema de una sola terminal. ¿Mm? Ujú. Entonces, en un escenario donde el gobierno nacional no hace nada, achica, y yo analizo este ejemplo que vos ponés, es muy importante, ¿no? El panorama internacional y cómo los actores de nuestro sector, conjuntamente con los países que, más allá de las diferencias que podemos tener, tienen una mirada estratégica en esta área, avanzan, ¿no? Y nosotros estamos absolutamente licuados en nuestras capacidades. Bueno, los gremios, las organizaciones sindicales lo tienen claro. Esto tiene que ver con la solidaridad internacional y con la realidad de la industria marítima y portuaria a nivel nacional que nos exige, a nivel internacional, que nos exige estar obviamente al corriente de lo que está ocurriendo, pero evidentemente es un tren que estamos perdiendo y necesitamos que los sectores políticos, y esto no hay forma de hacerlo, ya quedó demostrado, no hay forma de hacerlo sin la participación activa del movimiento obrero. La CAT y la FEPINRA fueron ejemplos fundamentales del trazado de las pocas políticas que desde los gobiernos hicieron en los últimos años con esta perspectiva que estamos hablando. No hay forma de desarrollar a este sector si el movimiento obrero no se involucra y forma parte de esta visión estratégica y se pone en marcha un brazo ejecutor que tenga a las organizaciones sindicales como principales responsables de esta mirada y de poner en marcha este plan integral que en nuestro sector tiene que darse, pero además concatenado con una planificación general de lo que va a necesitar el país con vistas a lo que está ocurriendo, a las demandas del mercado internacional, pero también a este escenario de devastación con la que nos vamos a encontrar, ¿no?
donde prácticamente en algunas áreas vamos a tener que empezar de cero, ¿m? Porque se ha devastado lo poco que había. Era insuficiente lo de la subsecretaría, era pobre lo de AGP, pero se ha devastado. Entonces Ujú. vamos a partir en los próximos años de, de una situación peor que la que teníamos cuando teníamos esos instrumentos, ¿no? Hablábamos también no hace mucho de lo que implica el corrimiento de la agenda del concepto de trabajo. Cuando discutimos de cuestiones estratégicas en torno al transporte, de lo que estamos hablando precisamente tiene que ver con el trabajo. Y allí hay una matriz esencial de la discusión que plantea un sector del movimiento obrero en la Argentina y que empieza a ser trascendente para el trazado de agendas también. Digo esto porque inclusive desde el campo nacional y popular, cuando se discute sobre el rol que tiene que cumplir el movimiento obrero, se lo sitúa en un plano solamente de la reivindicación, cuando el movimiento obrero en la Argentina hace tiempo, con sus idas y vueltas, con sus tensiones internas y aún con sus contradicciones, ha discutido y discute la función del trabajo en el trazado de la articulación política nacional. Digo, más allá de esto, lo que queda claro es que, como bien decís vos, sin la participación de aquellos que conocen el mundo del trabajo, va a ser muy difícil poder desarrollar una impronta reindustrializadora que vuelva a permitir tender los lazos de independencia económica. En las próximas horas va a haber un encuentro de sindicatos industriales en función de lo que implica el Día de la Industria Nacional y la situación crítica que vive el sector. Esto no es nuevo, obviamente, viene desde hace rato, pero claro, con esta política que estamos viviendo en la actualidad, estamos atravesando una situación muy, muy crítica que puede poner al país en jaque en términos de producción, porque al ser un país sumamente dependiente, no hay posibilidad de que nuestros productos tengan un valor agregado y un valor en sí mismo, inclusive dentro del mercado interno, porque la apertura de importaciones nos está destruyendo. Eh, en función de esto y en este entorno, esta reflexión, es importante recuperar el sentido del trabajo con la voz de los trabajadores, que es totalmente ninguneada y a veces, y acá pido tu opinión, se trata de destruir o de pegar por debajo de la línea de flotación a la dirigencia y no se tiene en cuenta que la acción de la dirigencia es la que permite, de cierta manera y más allá de los gustos personales, poder poner de relieve estas discusiones. Y no solo poner de relieve esta discusión, fíjate lo que estás citando para el día de mañana con relación al Día de la Industria, ¿m? Cuando en realidad tendría que ser un día donde haya actos centrales y una mirada estratégica que yo pensé que tenía que venir de algún sector industrial. Obviamente que hay sectores industriales de las pequeñas y medianas empresas, cámaras sectoriales, eh, voces que se alzan sobre esta cuestión, pero es el sindicalismo organizado quien alerta acerca de esta cuestión, quien viene denunciando y que además tiene un programa de reindustrialización para llevar a cabo. Entonces, a mí me parece que es un actor fundamental. No solo es un actor fundamental en el quehacer diario, sino también en el devenir. Por eso me parece que tenemos que, se ha dicho muchas veces, pero tenemos que prepararnos para la etapa que viene, Ujú. tenemos que formar parte de esa etapa, porque no hay posibilidad de volver a la senda de desarrollo sin el saber del movimiento obrero, saber que se ha nutrido no solo en las luchas, sino en el profundo conocimiento y el profundo estudio de cada uno de los sectores y cómo se interrelacionan esos sectores entre sí y en el marco global. Cada uno de los actores sindicales hoy entiende y sabe qué es lo que necesita el mundo en su sector y qué es lo que Argentina puede dar
para generar valor agregado e insertarse desde una posición eh, geopolítica más predominante. Bueno, es fundamental que se reconozca, pero es fundamental también que el movimiento obrero se prepare para esa tarea y asuma con convicción que va a ser uno de los actores fundamentales de la reconstrucción en los tiempos venideros. Hoy es la lucha, hoy es derrotar este modelo de entrega, mañana será ponernos en un marco de un proyecto de nación, como se hizo tantas veces en nuestro país para reconstruir la patria y lo esencial de las economías regionales, sin las cuales el concepto de trabajo que venimos desarrollando contigo no tendría ningún sentido Claro. y es un concepto vacío de contenido. Juan Manuel, para finalizar ya esta emisión, hay otro actor central también del quehacer económico que sigue siendo ninguneado, sobre todo, y más en este contexto, que tiene que ver con el empleo en el marco de lo que es la economía popular. Este gobierno ha golpeado esa línea y allí encontramos actores centrales que empiezan a ser importantes también en función de lo que implica el anclaje territorial. Hablábamos recién de la cuestión estratégica en términos geopolíticos de lo que implica el trabajo en el transporte, por ejemplo. Pero también tenemos que mirar hacia el mercado interno y en el mercado interno, más allá del proceso de reindustrialización que necesita la Argentina y de modernización tecnoindustrial, tenemos actores centrales que dinamizan la economía de una manera que el mercado no la puede dinamizar en función de lo que implica la extracción de rentabilidad. Y aquí entran a jugar los actores de la economía popular. Y yo creo que ahí el movimiento obrero está haciendo una tarea. La, el acercamiento de la UTEP a la CGT y de la CGT a la UTEP, dándole un marco de participación, eh, está siendo fundamental. Y yo creo que uno de los desafíos de la renovación de la CGT con vistas al futuro va a ser justamente no solo el recambio generacional, la participación más activa de la mujer en los puestos decisorios, pero también la mirada que tenga y la construcción que se dé hacia los sectores de la economía popular. Es evidentemente que esa agenda, para que pueda ser puesta en valor, reproducida y lograr niveles de dignidad, que esa agenda que tiene la UTEP y otros sectores, otras organizaciones, formen parte de la acción gremial de la CGT y pongan en valor. Me parece, y después sean puestas en valor. Yo aspiro a que ese sector pueda integrarse de alguna manera y que la CGT asuma el compromiso también con con esa ingente cantidad de trabajadores en Argentina, porque eh, van a ser necesarios, no solo como parte del músculo político del movimiento obrero y de la central sindical, sino para la tarea de reconstrucción de la que estamos hablando, Gustavo. Juan Manuel, nos vamos a encontrar en la próxima entrega ya con las elecciones en la provincia de Buenos Aires consumadas, por ende tendremos mucho para analizar también en función de ello, dando cuenta de lo que implica la política y el trabajo para el movimiento nacional y popular. Será hasta la próxima.